Buenos días, bienvenidos a nuestro primer encuentro en la cátedra de inglés instrumental. Disculpas pues por los inconvenientes, pero ya están solucionados. Para los que no me conocen, bienvenidos primero a los que ya me conocen. Un placer tenerlos de nuevo pues en una cátedra conmigo. Con respecto a los que no me conocen, mi nombre es Yanitza Chacón, soy abogado, egresada de la Universidad Católica del Táchira, magíster en Ciencias Jurídicas, egresado de la Universidad Católica del Táchira en convenio con el IUPFAN, y estudié inglés y francés en Canadá, en el Interlanguage College, durante un año. Obtuve las credenciales como en el área de inglés conversacional e instrumental y francés conversacional e instrumental. Con respecto a esta cátedra, la misma se encuentra dirigida a que ustedes adquieran las herramientas o las destrezas necesarias para comprender textos redactados en el idioma inglés. No voy a formar aquí en esta cátedra traductores expertos, solamente mi interés y el interés de la institución es que ustedes cuenten con las herramientas necesarias para que en el momento que necesiten acudir a alguna lectura que esté redactada en el idioma inglés, pues puedan comprender lo más someramente posible pues lo que dice el texto. Vamos a esta cátedra, la he dividido en 4 unidades. Voy a tratar de condensar pues los aspectos más importantes de la materia para efectos pues de que ustedes adquieran la mayor cantidad de herramientas ante pues la premura que hay, porque ustedes ya están pues a un paso de obtener sus títulos respectivos. Las unidades pues son 4 en las cuales se contienen pues estrategias y destrezas de prelectura y de lectura, así como las técnicas de traducción y de comprensión del idioma inglés. Veremos pues estas 4 unidades en clases sincrónicas y trataré de grabarles algunas clases asíncronas en las cuales les profundizaré en algunos aspectos gramaticales que es importante pues que cuenten con los mismos al momento de realizar cualquier traducción. Las evaluaciones o las actividades evaluativas serán 5. Una primera evaluación comprenderá pues, será en la que evaluaré la unidad 1 junto con la parte gramatical que les haga llegar. Estará compuesta por 2 actividades, un mapa conceptual que tendrá una ponderación del 40% y una prueba escrita con una ponderación del 60%. La segunda evaluación, una prueba escrita solamente con una ponderación del 100%. La tercera evaluación, la elaboración de un verbo icónico con una ponderación del 40% y una prueba escrita con una ponderación del 60%. La cuarta evaluación, la elaboración de una infografía y una prueba escrita, también en porcentajes de 40 y 60% respectivamente. Y una prueba final que constará también de 2 actividades, un glosario y una prueba escrita final. Esto en cuanto a las notas de cada actividad. Ahora, a efectos de ya establecer pues la nota definitiva, los porcentajes son de la primera a la cuarta evaluación, el 15% cada una y la prueba final el 40%. ¿Por qué razón el 40% en la prueba final?
le doy esa ponderación a la prueba final? Porque en esa prueba final yo pretendo que ustedes demuestren las destrezas pues que logren adquirir en cuanto a comprensión y traducción de textos elaborados en inglés. No se asusten, no se compliquen, trataré de darles lo más sencillo posible las clases. Tampoco es la idea pues de ensañarme en las pruebas escritas porque ese no es mi estilo. Sí, por favor, sí les voy a agradecer el cumplimiento en las fechas de las actividades para no atrasarnos ni confundirnos ni complicarnos pues con otras áreas o con otras cátedras. Hay una prueba de lo que constituye la prueba final, que es un glosario. Ese glosario les voy a pedir que empiecen a elaborarlos pues prácticamente casi que desde hoy. El mínimo de palabras que estoy solicitando para ese glosario son 100 palabras que estén relacionadas con el área de su especialización o de su maestría. Son 100 palabras. Por ejemplo, si su especialización es en derecho, tiene algo que ver con el derecho, su maestría tiene algo que ver con el derecho, derecho, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo se escribe? Proceso penal, procedimiento acusatorio, o sea, esas palabras tienen que hacerlas pues en un glosario, por favor, en orden alfabético, empezando por el inglés, en inglés y en español. La finalidad, pues ustedes saben, de un glosario es tener a mano unas palabras que son claves al momento y de uso cotidiano, pues en la carrera o en la especialización que estamos haciendo, y entonces pues eso debemos tenerlo a mano cada vez que vamos a, o que pretendemos pues traducir o comprender algún texto que esté redactado en el idioma inglés. Eso por lo que respecta pues a pues mi presentación y cómo nos vamos a manejar a nivel de actividades evaluativas. Hoy vamos a ver les voy a explicar someramente pues la unidad 1, que comprende las estrategias de prelectura. Las estrategias de prelectura son los ciertos conocimientos que debemos aplicar al momento de empezar a leer un texto en el idioma, en un idioma extraño al de nosotros, en este caso pues en el idioma inglés. En tal sentido, el contenido temático de la unidad 1 comprende, como ven en la lámina, las partes de la oración, el uso del diccionario bilingüe técnico, la formación de palabras y los conectores en un texto. Las partes de una oración tenemos o sabemos que gramaticalmente desde nuestros estudios en bachillerato que una oración tiene como base 3 partes, el sujeto, el verbo y lo que nosotros llamamos predicado o complemento. Por ejemplo, I cook for my family every Saturday. Yo cocino para mi familia todos los sábados. En este caso, el sujeto es I, que es yo. El verbo es cook, que significa cocinar. Y el complemento es for my family every Saturday. ¿Qué es el sujeto y cuáles son los tipos del sujeto? El sujeto es la porción de la oración que es responsable de la acción, es decir, la persona, animal o cosa, en el caso de narraciones imaginativas,
que realiza una determinada acción. Por ejemplo, the dog barked last night, el perro ladró anoche. ¿Quién fue el que ladró? El perro. El perro es el sujeto. Estos son conocimientos básicos gramaticales que pues todos manejamos de nuestro idioma español y igualmente pues se utilizan en el idioma inglés. En cuanto a los tipos de sujetos que hay, tenemos pues los nombres propios. Richard types 50 letters a day. Sony sells TVs en cell phones. Richard y Sony en este caso son los sujetos. Richard escribe 50 letras al día y Sony vende televisores y teléfonos. Richard y Sony son los sujetos de la oración porque son los que ejecutan las actividades de escribir o tipear y vender. También son tipos de sujetos, pues los pronombres personales como en la oración I come home after lunch, you take a quick shower before breakfast. Por ejemplo, en I come home after lunch dice que yo regreso a casa después del almuerzo. Antes del almuerzo, I es yo, significa yo. You take a quick shower before breakfast, es yo tomaré una ducha después de desayuno. You es el sujeto que se traduce o traduce tú para nosotros. He buys a new house every year. Él compra una casa nueva cada año. He es el sujeto que traduce él. She wants to start a new company. Ella quiere comenzar una nueva compañía. She es el verbo, el sujeto, perdón, que traduce ella. It is the best romantic movie I have ever watched. Es la mejor película romántica que he visto en mi vida. It es el sujeto, sujeto-objeto, lo llaman en el idioma inglés, que es como el sujeto neutro, se utiliza más que todo para referirnos a objetos animales y cuando hablamos de niños, children o babies. Se utiliza el it para sustituir esas palabras. Por favor, el que tiene abierto el micrófono lo puede cerrar. We never get home after midnight. Nosotros nunca llegamos a casa después de la medianoche. We es el sujeto pronombre que significa o traduce nosotros. You can start building the house tomorrow. Ustedes pueden empezar a construir la casa mañana. You es el sujeto y traduce ustedes. Y por último, they are your neighbors, que significa o traduce ellos son tus vecinos. They es el sujeto que traduce ellos. Este listado de pronombres pues lo hemos utilizado nosotros desde el bachillerato. I, you, he, she, it, we, you, they. Yo, tú, él, él, ella, ustedes, nosotros y ellos. También tenemos que existen algunos sujetos sustantivos. Por ejemplo, the wind is uncomfortable when riding a bicycle. El viento es incómodo al andar en bicicleta. El sustantivo en este caso es el viento, que en inglés se dice y escribe the wind. También children es un sustantivo de niños, traduce niños, y en esta oración, children sometimes eat too much candy, los niños a veces comen demasiados dulces. Los niños es el sujeto porque es el sustantivo. Esto es importante que ustedes lo fijen, pues los tipos de sujetos que existen a efectos pues de sus
actividades en cuanto a la traducción pues de textos en inglés. Ahora, una parte muy importante de las oraciones y que siempre están presentes en todo texto son los verbos. Los verbos en el inglés, al igual que en español, nos muestran acciones: correr, caminar, saltar, comer, escribir, procesar, liberar, ¿ok? Y de los mismos existen diversas categorías, tiempos o modos verbales. Esos tiempos, categorías y modos verbales los vamos a ver detenidamente porque son 12. En las clases que les voy a grabar asíncronas, pues trataré de darles bastantes ejemplos, y en la guía también les haré llegar bastantes ejemplos para que comprendan el uso de los verbos y los modos verbales que existen. En principio, pues vamos a ver que la principal clasificación de verbos en el idioma inglés son verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos verbos que la diferencia entre verbos regulares e irregulares es que en los verbos regulares el pasado se forma agregándoles ed a todos, y los verbos irregulares cambian su forma de escritura y de pronunciación, por supuesto. Por ejemplo, Sandra called me yesterday after work. Sandra me llamó ayer después del trabajo. Called es el verbo call, que significa llamar. To call significa llamar, y en pasado se escribe como se ve allí en letra resaltada, called. Entonces, tienen que tener eso claro. Los verbos regulares se les agrega ed al final, los verbos irregulares cambian. Yo les voy a hacer llegar una lista de verbos regulares y de verbos irregulares para que cuenten pues con ese material. They played the piano for about 5 hours. Tocaron el piano durante aproximadamente 5 horas. Played es el pasado del verbo tocar, que se escribe en inglés y se pronuncia, se escribe to play y se pronuncia to play. ¿Ok? We listened to music from the 80s. Escuchamos música de los 80s. Listened es el pasado del verbo listen o to listen, que se traduce escuchar. Otros verbos regulares de uso continuo son answer, que significa responder, y en pasado se escribiría answered. A todos esos verbos que ven allí, answer, arrive, believe, cook, explain, happen, se les agrega ed al final para formar el pasado. Esto es lo que diferencia pues unos verbos de otros. En cuanto a los verbos irregulares, tenemos por ejemplo, I heard when she told her mother that she was tired. Yo escuché cuando ella le dijo a su madre que estaba cansada. Heard es el pasado del verbo to hear, que significa escuchar o oír. They broke, y se escribe pues de manera diferente, por eso les digo, yo les voy a dar su lista de verbos irregulares, porque pues a efectos de la clase y de la premura, el tiempo de la misma, pues no puedo pues escribirles cómo se escribe una y otra. They broke the door to save the dog. Rompieron la puerta para salvar al perro. Broke es el pasado del verbo break, que significa romper. He made an important phone call after the meeting. Hizo una llamada telefónica importante después de la reunión. Made es el pasado del verbo might,
que significa hacer. Otros verbos irregulares, pues tenemos become, que traduce convertirse, build, drive, fell, give, now y lose. Todos estos verbos se escriben de forma diferente en el pasado. Solamente los doy aquí a manera de ejemplo para que ustedes tengan idea de cuáles son los verbos irregulares en el idioma inglés. Ahora, en cuanto a los complementos de la oración, tenemos que se puede formar con sustantivos, que son aquellos que pueden recibir la acción del verbo. Por ejemplo, she bought an apartment. Ella compró un apartamento. ¿Okay? El sustantivo apartamento es el que recibe la acción de comprar y entonces viene a ser el complemento de esa oración. Los adjetivos también son complementos en una oración y suelen indicar algo de los sustantivos o calificarlos. Por ejemplo, she bought a large and expensive apartment. Ella compró un apartamento grande y costoso. Large and expensive, ¿ok? Son adjetivos calificativos que califican el sustantivo apartamento. Large, que se traduce grande, expensive, que traduce costoso, y ambos me están indicando esas características del apartamento que viene a ser el sustantivo de la oración. En cuanto a otro complemento de una oración, pues pueden ser los adverbios. Son palabras que regularmente modifican o complementan los significados de los verbos. Por ejemplo, he cleans his tennis racket carefully. Él limpia su raqueta de tenis cuidadosamente. El adverbio en este caso es carefully, que traduce cuidadosamente, y ese adverbio complementa el verbo clean, que es limpiar. ¿Ok? Esto se los voy a proporcionar más especificado y mejor explicado pues en la guía correspondiente. Ahora, el uso del diccionario bilingüe técnico. ¿Qué es un diccionario bilingüe? Es un diccionario que expone, pues, en el que encontramos palabras equivalentes en dos idiomas. Está dividido en dos partes. Por ejemplo, en el caso de inglés-español, tenemos inglés-español, español-inglés. Ambos vienen en el mismo libro. Muestra el contexto de uso de los términos, enumerando y matizando sus diversos usos. Es decir, si voy a buscar el significado de, por ejemplo, la traducción de casa, entonces yo busco casa en la parte que dice español-inglés, casa, allí al lado me traerá cómo se escribe, perdón, se escribe en inglés, que en este caso, por ejemplo, sería casa, S, que es sustantivo, punto, house, H-O-U-S-E, que traduce casa, y en algunos trae pues una traducción de qué significa casa, y en otros pues no. Una entrada al diccionario bilingüe técnico consiste en, aparece, si es un artículo, aparece también la pronunciación, aparecen ciertas notas gramaticales, nos indican si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un verbo, dónde está ubicado, depende de la profundidad del diccionario. Hay diccionarios muy básicos y también hay diccionarios muy especializados y específicos que amplían esas informaciones, nos dan la definición, a veces nos indican el uso de cada palabra, si es histórico, si es vulgar, si es técnico, nos dan palabras o alguna frase a través de la cual nos explican el significado de la palabra, y también nos proporcionan expresiones idiomáticas o derivados de cada palabra. De manera que los diccionarios bilingües pues son esenciales para quienes estudiamos una segunda lengua. En este caso, pues, para ustedes es importante que
traten de hacerse a un diccionario bilingüe, no necesariamente hacer una erogación muy costosa en un diccionario muy técnico, muy especializado. Con un diccionario de uso corriente, pues sería suficiente a efectos pues de empezar a transitar pues por el camino de la lectura y comprensión del idioma inglés. Para usar correctamente un diccionario necesitamos no solo buscar la palabra en el idioma que necesitamos saber y elegir la primera traducción que aparece. Esto no podemos hacerlo así porque resulta que muchas palabras tienen más de un posible equivalente en el otro idioma. Tiene sinónimos, distintos registros, pueden tener su posición en una parte diferente del discurso. Algunas expresiones pueden ser difíciles de encontrar porque tenemos que entender el significado de la expresión completa que estamos buscando. O sea, el uso del diccionario bilingüe requiere pues de dedicación. Además, los diccionarios bilingües también contienen pues términos especializados, abreviaturas, cuentan con un alfabeto fonético, es decir, es ese que nos indica cómo pronunciarlo. Son esas figuritas que aparecen al lado de la palabra y entonces uno ve al conocer el alfabeto fonético, pues puede pronunciar esa palabra en el idioma inglés. Y también es necesario contar y ver que esos diccionarios cuentan con otras técnicas que buscan proporcionar una gran cantidad de información en una cantidad muy limitada de espacio. La conclusión, pues, es que hay mucho más en los diccionarios bilingües de lo que parece. Solo que tenemos que pues saber qué es lo que estamos buscando. Hay algunas cosas que ustedes deben hacer siempre que utilicen un diccionario bilingüe, sobre todo pues los que tenemos en físico. La primera regla es, cuando se quiere buscar una palabra en el diccionario bilingüe, tenemos que buscarla 2 veces. Primero, tenemos que buscar la palabra en el lado inglés. Luego, adoptar todas las posibles traducciones que da para luego buscarlas y ver cuál es el significado o la traducción más apropiada. Por ejemplo, para encontrar el significado de la palabra screen en la oración I went to the movies and looked at the screen, tenemos que buscamos, ok, la palabra screen. Entonces nos aparece en el diccionario la siguiente traducción: pantalla, biombo, cortina, retícula, metálica, roja, tamiz, criba, rejilla. Ok, tenemos toda esa cantidad de palabras. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que considerar cada una de esas traducciones para ver cuál es la más apropiada para el significado de screen en esa frase que tenemos, ¿ok? Que estamos intentando traducir. Entonces, ¿qué? Buscamos cada una de esas palabras. Pantalla. Ahora, esas palabras las buscamos en el idioma español, en la parte del diccionario que tiene el idioma en español. Ajá. Por ejemplo, pantalla, protect screen, screen in general, display. Biombo, folding screen. Cortina, curtain, screen flap. Retícula, photography screen. Red metálica, screen on a window. Tamiz, sieve, criba, screen for sitting. Rejilla, grading, lattice grill. Así comprendo, o sea, es cierto que buscando 2 veces la palabra, pues no sería la manera más rápida para obtener una traducción, pero si ustedes quieren obtener o lograr
hacer una buena traducción, deben siempre buscar la palabra que mejor se adecue a lo que ustedes están traduciendo. Este pues es el único camino que debemos seguir para eso. Entonces, deben contar pues con o poner de su parte dedicación en el momento de buscar cómo o de utilizar el diccionario bilingüe para poder realizar estrategias de traducción bien ejecutadas. Bien explicado el uso y bien empleado el uso del diccionario bilingüe, ustedes lograrán muy buenas traducciones. Ahora, también es importante que sepan cómo se forman las palabras en inglés. Resulta que el inglés es un idioma que crea palabras nuevas constantemente. Constantemente en el idioma se están formando y generando nuevas combinaciones que producen nuevas palabras. La forma más tradicional es a través de prefijos y sufijos, pero existen pues otras maneras más coloquiales de crear nuevas palabras, pero nosotros nos vamos a centrar en los prefijos y los sufijos. ¿Qué es un prefijo? Todos sabemos que los prefijos son letras o grupos de letras que se agregan al principio de una palabra raíz para modificar su significado. Ellos solitos, pues no tienen ningún significado, ninguna traducción, ¿ok? Por lo tanto, los prefijos no se pueden utilizar si no tienen una raíz, ¿ok? Aquí, en esta lámina, pues podrán ver un listado de prefijos. Re, que tiene, por ejemplo, para formar la palabra rehacer, si nosotros le agregamos re al verbo hacer, que es do, formamos esa palabra nueva, redo, que es rehacer. Si nosotros queremos formar una palabra, la palabra ilegal o ilegal, tenemos la palabra legal, que significa o traduce legal, y le agregamos el prefijo il. Entonces tenemos ilegal, que es ilegal. Y así con las siguientes palabras que también pues les haré llegar oportunamente. La otra forma de formar nuevas palabras, valga la redundancia y me disculpan, es los sufijos, a través de sufijos. Los sufijos pues son letras o grupos de letras que se agregan al final de una palabra raíz para cambiar el tipo de palabra. Lo pasamos, por ejemplo, de adjetivo a sustantivo. Así tenemos, por ejemplo, una palabra raíz que es attend, atender, y le agregamos el sufijo ans. Tenemos una palabra nueva, attendance, que traduce asistencia. Si tenemos la raíz contest, que es competencia, y le agregamos el sufijo ant, formamos una palabra nueva que es contestant, que es competidor. Y así con las siguientes palabras. También pues le daré una lista de sufijos con sus correspondientes ejemplos para que comprendan bien esta parte pues de la unidad. En cuanto a los conectores en un texto, al igual que en el español, los conectores en inglés pues son las palabras o las herramientas que tiene la lengua para vincular ideas. Gracias a esos conectores pues podemos formar oraciones no simples, sino oraciones complejas que tengan ritmo y que nos permitan explorar conceptos, narraciones o descripciones que requieren pues un nivel más avanzado de dominio del idioma. Todos estos tipos de conectores en inglés, sus usos y ejemplos de esto, pues los estudiaremos se los explicaré brevemente aquí y se los haré llegar en la guía correspondiente. ¿Cómo usar
los conectores en una frase. Es cierto que cada conector tiene sus propias reglas. A pesar de que cada conector pues tiene sus propias reglas, podemos resaltar algunas recomendaciones de carácter general, como por ejemplo la posición. Estos pueden estar al principio, al final o entre las dos ideas que unen. La decisión sobre el lugar que ocupa el conector en la oración depende por completo de quien escribe. Aunque hay algunas características, algunas que por sus características se recomienda que vayan siempre en primer lugar. Por ejemplo, cuando hacemos una lista, utilizamos first, second, primero, segundo. Lo mejor en estos casos es pues colocar el conector al inicio de cada oración. La segunda regla es en cuanto a los sustantivos y verbos. Después de un conector, podemos encontrarnos con un sustantivo o con un gerundio. Por ejemplo, un verbo que termina en ing, eso es un gerundio. Verbos como la modalidad verbal que traduce caminando, comiendo, eating, walking. Son palabras que terminan pues con un gerundio. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta la congruencia, pues es de vital importancia utilizar conectores adecuados al tipo de texto que escribimos. Si mandamos un mensaje por WhatsApp a un amigo, podemos usar conectores informales, mientras que si escribimos un texto de investigación, debemos usar conectores formales. Los tipos de conectores están divididos en 19 tipos. Allí ven la lista de adicción, adversativos, causales, comparativos, concesivos, conclusivos, condicionales, continuativos, copulativos, disyuntivos, funcionales, secuenciales, conectores para dar ejemplos, para generalizar, para clarificar, para enfatizar, para concluir, para declarar certezas, conectores positivos y negativos. Esta lista, junto con la lista correspondiente a la exposición de cada uno de esos conectores, que se la voy a hacer llegar pues a través de, en la guía de estudio, deben conservarla pues a efectos de realizar las traducciones y las lecturas y presentar pues las pruebas que vayamos a desarrollar, y pues también para que les quede a ustedes para su futuro uso en cualquier momento pues que lo requieran. Esto pues es lo que tenía preparado a nivel de materia pues para el día de hoy. Les agradezco pues que hayan pues asistido al encuentro y que hayan asistido pues a todo el encuentro prácticamente, que me hayan prestado atención. Quisiera saber pues su opinión, si algunos de ustedes ya tienen conocimiento pues de la gramática inglesa, si han tenido contacto con o la oportunidad de realizar traducciones de oraciones en inglés, para más o menos ver cómo yo voy adaptando pues mis clases de manera que ustedes puedan comprenderme mejor en lo que yo estoy explicando y lo que estoy exponiendo pues en cada clase. Sí quisiera saber de verdad si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad pues de cursar inglés instrumental y que tenga que ver con gramática, o ninguno de ustedes ha tenido esa oportunidad, no sé, porque eso pues me va a servir a mí para adaptar pues mejor las actividades y las clases, porque no puedo yo exigirles hacer mucha exigencia si ustedes pues no han tenido mayor contacto pues con el idioma, ¿no? Únicamente el de bachillerato. Con gramática nada, doctora, absolutamente nada. Entendemos un poco el pronunciamiento y todo, pero en gramática, en mi caso, absolutamente nada.
Perfecto, sí. Lo que caracteriza pues al inglés instrumental es más que todo el uso de la gramática, ¿no? Porque lo que vamos a hacer doctora, solamente el inglés con gramática no, doctora. Ok. Solamente pues entiendo algunos términos conversacionales, pero gramática. Ajá, sí, porque es completamente diferente cuando hablamos igualito que en español, ¿no? Una cosa es aprender a hablarlo como idioma conversacional y otra cosa muy diferente ya es traducir, por ejemplo, artículos que tengan que ver con una carrera profesional, ¿no? Entonces no se utiliza los mismos términos, no se les da el mismo orden a las palabras, no, es completamente diferente, ¿no? Y pues sí, yo quiero pues hacerles menos traumático el estudio de la parte gramatical, que es lo que distingue pues el inglés instrumental, ¿no? Que nada, no tiene pues mucho, es muy diferente al inglés conversacional, que el inglés conversacional contamos con 15 construcciones básicas con las cuales podemos aprender a conversar y por lo menos a entrar en contacto con alguien de esa lengua y no tiene nada que ver pues con el uso gramatical del idioma. Sí bien es cierto que, por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela, en el bachillerato, pues es como una especie de trauma, ¿no? Cómo nos explican y nos dan la materia. Yo voy a tratar pues de que no sea como tan traumático para ustedes a este nivel y más cuando esté tan corto tiempo, ¿no? Sino que más o menos logren proporcionarles pues las herramientas. Ya más adelante, si es de interés de ustedes, pues irán profundizando en ella, en esas herramientas que yo les facilitaré y en todo el vocabulario pues que les haré llegar. De verdad pues me encanta tenerlos de nuevo a los que les he dado ya otras materias. Bienvenidos a los nuevos. No sé, tengo varios nombres por aquí que no reconozco de haberles dado clase. Sepan que, pues como siempre, pues cuenten conmigo. Cualquier duda que se les presente, por favor, a través del WhatsApp. Sí, por favor, les voy a agradecer encarecidamente el cumplimiento de las actividades en las fechas que yo establezca. Ya el lunes tendrán cargado en el aula el plan de actividades evaluativas con las fechas correspondientes y las actividades la guía de estudio y la actividad correspondiente a la primera unidad, la que les expliqué hoy. Muchísimas gracias de verdad por su atención y espero que tengan un feliz resto de día. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Agradecido, doctora. Yanixa, un gusto saludarle nuevamente, que esté con ¿Cómo está? nosotros, compartiéndonos clases desde Barinas. Bueno, un saludo cordial en estos tiempos convulsos electorales todavía por aquí. Sí, sí, bastante visto. Me encuentro con Héctor Crespo, que se está conectando también. Saludos al doctor Héctor. Desde acá porque tuvo problemas de internet en su casa. Ok. Bueno. Atento a la Muchas gracias, ¿verdad? Por su atención. escritura, ¿verdad? No tanto el pronunciamiento. No. Gramaticales, es más que todo, no, lo de pronunciamiento no, porque eso es más un inglés conversacional y ese no es Perfecto. La idea aquí es más que todo que escriban y lean, no que hablen.
Ok, entonces, muchísimas gracias. Pues ya aquí no me quedan sino 2 minutos, me hacen señas por aquí. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo encuentro. Cualquier cosa ya saben a través del WhatsApp. Feliz día. Saludos, doctora. Saludos. Buenos días.